Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión pública y solemne de ingreso de la doctora Alba María Paz Soldán como académica numeraria a la Academia Boliviana de la Lengua. Damos la bienvenida al embajador del Reino de España, señor Javier Gasó Matoses. Asimismo, damos la bienvenida al director del Centro Cultural de España, Juan Sánchez. Bienvenida a la directora de la Academia Boliviana de la Lengua, doctora España Villegas Pinto. Bienvenidos a los académicos y públicos en general. Vamos a hacer la apertura y sesión y discurso de bienvenida de la directora de España Villegas Pinto. Abrimos la sesión. Excelentísimo señor don Francisco Gasó Matoses, embajador del Reino de España. Excelentísimo señor don Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España en Bolivia. Doctor Luis Lozada Pereira, vicedirector de la Academia Boliviana de la Lengua. Don Hugo César Boero Camlin, secretario de la Academia Boliviana de la Lengua. Señores académicos, señoras y señores. Se abre la sesión pública convocada para dar posesión de su plaza de académica de número electa a doña Alba María Paz Soldán. Don Luis Lozada y don Hugo Boero tienen el honor de invitar a la señora Alba María Paz Soldán a la sesión de honor. Le pedimos al señor Alfonso Delgado y a la señora Verónica Ormachea a introducir a la sala a la señora Alba María Paz Soldán. Sí. Es un honor para nuestra academia presentar a la doctora Alba María Paz Soldán, profesora y difusora de la literatura boliviana en el exterior, Estados Unidos, Francia, Argentina. Fue editora de la versión en inglés de Juan de la Rosa, de la Canela Aguirre y catedrática de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenida. Vamos a continuar. Vamos a invitar al excelentísimo señor embajador don Javier Gasó a que diga algunas palabras en conmemoración a este evento. Muchas gracias. Excelentísima señora directora de la Academia Boliviana de la Lengua, España Villegas, excelentísimos señores académicos de número, querida nueva académica. Para nosotros, para mí personalmente, es un placer y un honor recibir en nuestra casa, en el Centro Cultural de España, una sesión formal de la Academia Boliviana de la Lengua. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta que es su casa. Les agradezco mucho que cuenten una vez más con este espacio y con la Embajada de España para acompañarles en sus actividades. En realidad, nada más lejos de mi intención, o de nuestra intención también, o del director del Centro Cultural, erigirnos en representantes de la Real Academia Española de la Lengua, o desde luego en representantes mucho menos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, porque el idioma que nos une, el español, no es en modo alguno patrimonio de ningún pueblo, no es patrimonio de ningún estado, o ni siquiera de un pequeño grupo de hablantes. Es un patrimonio común, es probablemente el más común de los patrimonios que tenemos, que nos unen, que compartimos España y los países de América Latina. Y es sobre todo un instrumento que ha permitido a lo largo de todos estos años, de todos estos siglos, que el entendimiento de nuestras gentes, de nuestros pueblos, sea cada vez más intenso, más profundo y más verdadero, más real. Por eso debemos cuidarlo, debemos cuidar nuestro idioma,
Y por eso es tan importante la labor que ustedes, desde la academia, todos los académicos, particularmente los académicos de la Academia Boliviana de la Lengua, están llevando a cabo. Y la vienen realizando desde hace ya más de 100 años. Recuerdo que celebramos aquí una de mis primeras actividades como embajador de España en Bolivia, fue conmemorar ese centenario de la Academia Boliviana de la Lengua, algo de lo que me siento verdaderamente muy orgulloso. En estos casi 2 años de mi estancia en Bolivia he podido comprobar la vitalidad de la Academia, he podido comprobar los cambios y los procesos que ustedes han estado viviendo. En pocos meses, 2 nuevos académicos se han sumado a su equipo. Tuve también el honor en abril de permitirme que ustedes me permitieran acompañarles en la toma de posesión del académico Juan Javier del Granado. Y ahora, hoy, estoy muy complacido de poder celebrar con ustedes la incorporación de Alba María Paz Soldán como nueva académica de número. Su trayectoria brillante y que ahora vamos a conocer con detalle la hace mucho más que merecedora de este puesto, así que enhorabuena a usted y enhorabuena a la Academia y a todos los hablantes. Les agradezco de nuevo que nos hayan permitido acompañarles y sepan que pueden contar con nosotros para todo aquello en lo que podamos serles de utilidad. Muchísimas gracias. Quiero decirle a la María que tengo un compromiso posteriormente, con lo cual no sé si podré quedarme a la totalidad de la actividad, espero que me disculpen. Continuamos con la ceremonia. Tiene la palabra doña López. Buenas noches. Saludo al señor embajador de España, Francisco Javier Lazo Matoses, al director del Centro Cultural de España en La Paz, Juan Sánchez, a la directora de la Academia Boliviana de la Lengua, doctora España Villegas, a los directivos y a todos los miembros de la misma, así como a todos los amigos que se han interesado por estar aquí o escuchar esta sesión vía Zoom. En primer lugar, quiero agradecer a don Mario Frías Infante, quien ha sido el principal promotor para mi ingreso a la Academia. También quiero agradecerle por todo lo que me ha dado con su ejemplo, con su dedicación desde hace más de 40 años, cuando fue mi profesor por primera vez en la materia de latín. Pero le agradezco fundamentalmente por su trabajo, por sus bellísimas traducciones del griego, que nos permiten leer y disfrutar, por ejemplo, la Ilíada como si hubiera sido escrita ayer. Trabajo que prestigia a esta academia. Gracias, don Mario, que lamentablemente no está aquí. Es para mí un honor entrar a la Academia Boliviana de la Lengua, y lo es aún más cuando voy a ocupar la silla de Carlos Cuello Vila, quien ha sido una de las personas más importantes en mi formación. Don Carlos ha sido mi profesor de literatura desde el Colegio St. Andrews y después me acompañó en la universidad como un gran consejero. Es más, mi promoción lleva su nombre y si bien soy la única que ha seguido el camino de las letras, cada vez que siento cómo mis compañeros de promoción se emocionan al escuchar las obras de Kafka o las tragedias de Sófocles, me doy cuenta de que fue realmente un excelente profesor, porque logró en sus estudiantes la emoción de la literatura, que es lo fundamental y lo más difícil de enseñar. Hicimos el viaje de promoción con él y recorrimos 7 de los nuevos departamentos de Bolivia. Fue un gran compañero de viaje porque se plegaba entusiastamente a todos los cambios de ruta que nos sugerían en las distintas poblaciones y que decidíamos al calor del entusiasmo juvenil. Era el año 1969 cuando llegamos a Camiri, por entonces una pequeña ciudad muy mentada, pues estaba todavía encarcelado ahí Regis Debray. No bien llegamos, don Carlos se enteró de que esa noche daban la película del proceso de Kafka y nos preguntó si queríamos acompañar. Algunos de nosotros decidimos ir con él y nos encontramos con que el cine era un canchón al aire libre improvisado con sillas. La película era proyectada en una pared semiblanca.
Fue una experiencia única la de sentir la angustia del personaje ante las diversas instancias oficinescas, mientras tratábamos de quitar nuestros pies del camino de las cucarachas que iban de un lado al otro por el piso de cemento, que todavía conservaba el calor del sol recibido todo el día. Pero la conversación con él a la salida enriquecía aún más esa experiencia. Hace cerca de 8 años, don Carlos se despidió de la vida. Y se despidió con una parrillada en su casa en Cochabamba, donde estaba toda su familia y los compañeros de la promoción que llegamos a esa ciudad para celebrar nuestro aniversario. Carlos estaba muy débil, pero con gran lucidez conversó cálidamente con todos y finalmente nos dio un bello discurso inteligente y sabio que, aunque en no muy buena grabación, conservamos como un tesoro muy preciado. A los 5 días, don Carlos dejó este mundo. Al margen de estas pequeñas memorias, quiero celebrar en esta ocasión el trabajo de Carlos Puello. El fundamental proyecto que logró llevar a cabo recolectando, estudiando y definiendo los bolivianismos, para cuya sistematización fue invitado a Augsburgo, Alemania, donde pasó 3 meses incorporando una metodología compleja que está en la base de ese trabajo, la que sembró a su vez en el Instituto de Lexicografía y que continúa hoy. Carlos narra la experiencia en Augsburgo en un libro muy personal titulado Memorias de una pasión. Pues sí, lo que para otros sería una instancia académica más y quizás algo densa y complicada, fue vivida por él como una gran pasión. Esto nos da la medida de su entrega y por eso pienso semejante proyecto pudo concretarse. Por otra parte, nos ha dejado libros y una serie de artículos en que describe las particularidades del español paceño, nuestra lengua, con sus aymarismos y otros dejos, al que consideramos tan natural. Pero sus trabajos nos muestran cómo se constituyen esos particulares cruces culturales que son nuestra esencia. Y todavía más, don Carlos le insufló vida a la revista Signo, haciéndola una de las más importantes fuentes para el estudio de los autores bolivianos y de nuestras letras, pero también de muchos temas de la lingüística y de otras áreas de las humanidades. Quisiera, aunque es imposible, que estas palabras proyecten en alguna medida la grandeza y el aporte de Carlos Puello Villa al conocimiento de nosotros mismos y al conocimiento de nuestra lengua. Bien, ahora voy a ir con mis cursos. Mi trabajo se titula El paisaje y la expresión artística, un acercamiento a las propuestas de Carlos Medinaceli y José Lezamalí. En estos momentos de crisis de la sociedad, del Estado y de las posibles soluciones para el futuro, el pensamiento, la acción y la esperanza se vuelcan hacia la tierra. Lo que antes era una contradicción entre el campo y la ciudad se rebate con la búsqueda de los citadinos, no solamente de consumir productos directos de la tierra, sino también de concebir nuevas maneras de producir alimentos en huertos urbanos y otras estrategias para vivir cerca de la naturaleza. Si bien gran parte de nuestra economía doméstica, por decirlo de alguna manera, se apoya y se apoyó en la producción de la tierra, la conciencia de esa dependencia era muy pobre. No obstante, es cierto que el tema de la tierra y la necesidad de volver a ella ha sido abordado por varios escritores bolivianos desde muy temprano en la época republicana. En el siglo XIX, ya Manuel María Caballero, haciendo una proyección de lo que tendría que ser una literatura boliviana, decía que esta tenía 3 materiales para desarrollarse: las costumbres, la imponente naturaleza que nos ha dado Dios y el idioma que nos ha legado España. Otro texto temprano que piensa la naturaleza, la tierra, es La lengua de Adán, de Eleuterio Villamil de Rada, pero contrariamente al anterior pone a la aymara como la gran herencia lingüística, no solo nuestra, sino de todos los idiomas, y a la región de Sorata como el origen primigenio del mundo. 2 ejemplos prematuros que se inscribirían en esta preocupación por el papel del paisaje, de la tierra y su relación con nuestra cultura. Puesto que este tema constituye el principal antecedente de lo que presentaré en esta ocasión, y como es bastante amplio,
Lo resumiré proponiendo que se podrían encontrar tres direcciones distintas desde las que se ha abordado este tema en el pensamiento boliviano. La primera, la de Guillermo Frankovich en su libro La filosofía en Bolivia, destaca una corriente denominada mística de la tierra. Él mismo explica así el porqué del término mística cuando se refiere a la obra de Fernando Díez de Medina. Sí, su pensamiento está alimentado más que por abstracciones, por las intuiciones estéticas y emocionales que tiene frente a la realidad. Por eso, más que una filosofía, constituye su actitud una mística. Es decir, no se trata de acercamientos dominados por la razón, sino por la emoción poética ante la naturaleza. En esta corriente también destaca a Roberto Prudencio, a Franz Tamayo, a Jaime Mendoza y a Humberto Paz. Sin embargo, creo que cada uno de estos autores, estudiado independientemente, muestra sus propias particularidades. En una segunda dirección están quienes proponen la determinación del medio geográfico sobre el hombre y la cultura boliviana. En este acápite especialmente se consideran las obras de Jaime Mendoza, El factor geográfico en la nacionalidad boliviana y Macizo andino, y las apreciaciones de Alcides Argueda sobre el Ande, el pueblo enfermo. Sin embargo, yo creo que lo que habría que ver y estudiar en Mendoza es, por el contrario, una sugestiva integralidad entre geografía, historia, cultura y geopolítica, digna de considerarse como precursora de más modernas visiones del tema, pero habrá que seguir pensando. Finalmente, una tercera dirección estaría dada por tantos estudios literarios que representan el paisaje, la naturaleza en las obras literarias, es decir, la mímesis de nuestra naturaleza. Muchas obras se podrán encontrar en esta dirección. Entre ellas se distingue el hermoso libro de José Eduardo Guerra, Itinerario Espiritual de Bolivia, que recorre las distintas regiones de nuestro país acompañado de las obras que se refieren a los paisajes en ella. También se han escrito otros estudios sobre el paisaje de la literatura, por ejemplo, Paisaje y novela en Bolivia, de Reynaldo Alcaraz. En resumen, en la primera dirección es la emoción del hombre ante la naturaleza que produce cultura. En la segunda, cada tipo de naturaleza determina una cultura u obras diferentes. Y en la tercera, es la acción del hombre la que imita a la naturaleza. Así tenemos mística de la tierra, determinismo y mímesis. Quiero proponer que existe otra línea de concepción diferente en la que la relación del paisaje con la expresión artística más bien se percibe como una continuidad. Así como la tierra es productora de los alimentos que el hombre requiere para vivir, es también la base para la producción de sentidos, para la expresión artística. Pero no mecánicamente, sino a través de la internalización del paisaje por el hombre, es decir, de una simbiosis del paisaje con el hombre. La vivencia de un paisaje implica la acción del paisaje sobre la constitución de la subjetividad del ser humano. Esta concepción se encontraría en una serie de ensayos dispersos del ensayista y crítico literario boliviano Carlos Medinaceli, y por otra parte en el libro La expresión americana del escritor cubano José Lizama Lima. Aunque cada autor tiene su particular manera, ambos esbozan unas ideas que, aunque no pensadas para esta época, resultan importantes desde una perspectiva actual. Por lo tanto, considero necesario rescatar las ideas relativas a esta problemática de ambos ensayistas para volver a pensar nuestra existencia y el quehacer artístico en estas tierras. A continuación presentaré el pensamiento de ambos autores. De los autores, Carlos Medinaceli, nacido en Sucre, cuando se pregunta por la cultura en Bolivia y busca y repiensa sus lecturas tanto de autores bolivianos como extranjeros, escribe sus pensamientos en la forma de ensayos cortos para la prensa o eventualmente para alguna revista. Lo hace entre un viaje y otro, a lomo de mula, pues viaja de Potosí a Sucre, de Potosí a Chequelte, cerca de Cotagaita, a través de ese valle donde está la casa paterna, o a Tarija, donde lo destinan durante la guerra del Chaco, cuando no estaba en búsqueda de un trabajo de maestro rural o de un lugar donde estar sereno y poder escribir. Viajes que lo traen hasta La Paz en distintas oportunidades y que lo enfrentan a la inmensidad del paisaje andino, al extendido altiplano. Dirá, cito, cuya luz es propicia para la aparición de espejismos, y a la tenaz labor del indio para producir en esa tierra, a veces yerma y otras veces menos.
Han pasado poco más de 2 décadas desde el cambio de la capital de facto a La Paz y por ello todavía la minería y el comercio mueven la actividad en ese sur de la República. Quizás el último sacudón cultural desde allí en el siglo XX haya sido el movimiento Gesta Bárbara, del que Carlos Medinaceli fue principal protagonista y a quien se le debe la edición de la mayoría de los 10 números de la revista que publicó el grupo. Se encuentra en la producción de este autor un escribir breve pero reflexivo siempre y que da cuenta de sus lecturas, tantas, tan variadas, que hoy nos preguntamos cómo hacía para estar tan actualizado. Es consistente, coherente y todavía nos sirve para pensar la literatura boliviana. Un escribir pensando en cómo esta tierra, este paisaje reconstruido, tiene sus efectos en la escritura, en la poesía de Jaime Freire o en la de Jaime Mendoza, y lo que se podría esperar de ella en el futuro de una literatura boliviana. No obstante, al margen de esta escritura ensayística que incluye una variedad de otros temas, como su preocupación por la educación en nuestro país, especialmente en su obra La educación del gusto estético, y de sus intentos tempranos pero abandonados de escribir poesía, nos ha legado el producto de un trabajo persistente, su novela La Chascañahui, a la que ha dedicado más de 20 años y en la cual podemos apreciar el trabajo riguroso del escritor. Por su parte, en La Habana Vieja está la casa de José Lezama Lima, en la isla de Cuba, en cuyo puerto atracan desde el siglo XVI con regularidad los barcos provenientes de España y de Europa, pero también de Buenos Aires y de Brasil, lugares desde donde llegan novedades de pensamiento, noticias y sobre todo libros. Igualmente, la isla es muy cercana a México, el otro polo cultural de la América de la primera mitad del siglo XX. Es desde ese lugar tan conectado con el mundo y la cultura que escribe Lezama. Para más señas y confirmando su arraigo, escribe desde la casa de la calle Trocadero número 162, habitada por los recuerdos de su abuela, pero también por una inmensa biblioteca que fue creciendo paralelamente a su formación como un poeta. Una casa en el centro de cuyo patio el escritor meditaba para encontrar solución a sus problemas. Los ensayos aquí producidos pues son muy elaborados, complejos, porque es poeta y después ensayista, de modo que la fuerza de su argumentación está en las imágenes y metáforas que emanan su escritura. En tiempos en que la dictadura de Gerardo Machado empieza a ser cuestionada, Lezama inicia sus estudios y participa de los movimientos de resistencia estudiantil. Más aún puede concluir la carrera de abogado. El importante evento cultural que constituye la revista Orígenes, que él dirige con Rodríguez Feo, ha marcado la literatura latinoamericana de manera especial y la debemos a su dedicación. Después de esa época de intenso trabajo, se dedicó a realizar su novela Paradiso, a la que le dedicó también más de 20 años. Diseñó lo que llamó el curso délfico, que ofreció una serie de lecturas para muchos jóvenes que se acercaban a él ansiosos de formarse, y él les proveía los libros. Se reunían en la casa también poetas como Cintio Vitieri y Josefina García Marrús, también estuvo Virgilio Piñera y otros esenciales escritores cubanos. En las primeras épocas de la Revolución Cubana, Lezama todavía dirigía el Departamento de Publicaciones del Instituto Nacional de Cultura. No obstante, poco a poco fue dejado de lado por los intelectuales del nuevo régimen. Luego sus libros fueron prohibidos y a fines de la década del 60 ya no participaba ni como jurado en las actividades culturales de las que había sido antes protagonista. Posteriormente, cuando ya había fallecido, el mismo gobierno de Castro lo reivindicó y editó sus obras. Dos entornos contrapuestos, pero característicos de esta América para dos pensadores, uno en medio de montañas y lejos del mar, y el otro en una isla rodeada de mar. Uno que lucha contra los obstáculos para recibir libros del mundo y el otro que los recibe y se encierra en aquella casa para pensar la poesía y el arte en América. El boliviano que escribe una dura crítica a la educación universitaria y diseña su educación para el uso estético, respondiendo a preocupaciones por la cultura nacional, y el cubano que diseña una serie de lecturas respondiendo a la inquietud de los jóvenes. Uno que es casi nómada, que escribe y sufre la cultura nacional al intentar desentrañarla, el otro comprometido con el eros cognoscente, un hedonista que no se mueve de La Habana ni aun cuando toda su familia emigra después de la Revolución Castrista. Bien, del paisaje y su papel en la expresión americana, el libro de Lezama Lima.
Las 5 conferencias que dio Lezama Lima en 1957 en La Habana son las que componen este libro y se convierten en 5 ensayos que argumentan una visión y una postura sobre la cultura en América. En el primer ensayo, Mitos y Cansancio Clásico, desarrolla una visión teórica para acercarse a la creación y en específico a la creación en América, partiendo del paisaje como elemento activo en la producción de sentido y con la intervención de la fuerza revulsiva, cito, del sujeto metafórico. A partir de la pregunta sobre lo difícil, cito, lo originario, sin causalidad, antítesis o logos, respondo, es la forma en que un paisaje va hacia un sentido, una interpretación o una sencilla hermenéutica. El paisaje entonces está en el origen de la cultura, de la creación artística. Podríamos decir que es el sujeto del sentido o un primer sujeto. Después nos dirá que primero la naturaleza tiene que ganar el espíritu y después el hombre marchará a su encuentro. Entonces el paisaje se constituye en la imagen que analizará en distintos momentos de la cultura americana. Llega al Popol Vuh, donde argumenta la fuerza que tiene la representación del mal en el texto, un mal que se hace equivalente al espíritu de la muerte. Por otra parte, apunta que esta visión de la fuerza del mal dificulta el surgimiento de la expresión en América. Relaciona esta simbólica con el problematismo americano, que no puede aceptar que su expresión es forma alcanzada, sino cosa a resolver, y manifiesta su desacuerdo taxativo con esa manera de pensar, arguyendo, cito, pero ha olvidado lo esencial, que el plasma de su autonomía es tierra igual a la de Europa. Cierro cita. Asevera que los primeros cronistas escriben recibiendo el dictado del paisaje, y supone que quizás aquellos que no culminaron sus estudios humanísticos son los más abiertos a este nuevo paisaje. Concluye enfatizando el cambio que implica América respecto de la escenografía metropolitana ya desgastada, pues aquí el hombre avanza en la naturaleza al ruido de sus propios pasos para alcanzar la sobrenaturaleza. La sobrenaturaleza para Lezama es precisamente la cultura, el arte. En su novela Paradiso, tanto la preparación de la comida como los encajes hechos por la abuela son sobrenaturales. Los siguientes 4 ensayos toman 4 momentos fundamentales de la historia cultural de América. Aunque estos momentos de alguna manera corresponden a una periodización tradicional, barroco, romanticismo, realismo y vanguardia, la forma en que Lezama se acerca a ellos es muy particular, ya que desde una mirada integral de historia de la cultura propone hitos novedosos a partir de la importancia que había señalado a la imagen en el primer ensayo. Argumenta su pertinencia y la caracterización de la expresión en cada uno de esos momentos con su inconfundible escritura poética. Veamos. La curiosidad barroca es el segundo ensayo, inicia con un planteamiento sobre el barroco europeo que es contrastado por las particularidades que señala el autor para el barroco americano. Si el europeo fue un arte de la contrarreforma, el barroco de América es un arte de la contraconquista. Observando las portadas de iglesias en el Perú, en México, la de San Lorenzo de Potosí, encuentro una tensión, un esfuerzo por alcanzar una forma unitiva y un plutonismo que hace arder los fragmentos para que, cito, la princesa india pueda desfilar en el cortejo de las alabanzas. Con la escritura de Sor Juana señala que este barroco es amistoso con la Ilustración, así como es eficaz en los intentos de los jesuitas en las misiones paraguayas y bolivianas de cimentar un paraíso. Propone un banquete literario con frutas y mariscos y otras delicias, con fragmentos de poemas de uno y otro mundo, en honor a la apertura palatal. Este es un concepto de Lezama en cuanto piensa en una estética de las sensaciones, y de alguna manera imagina el paraíso en la tierra. Así, contra lo común del romanticismo europeo, propone no una fenomenología del espíritu, sino una fenomenología del cuerpo. Así, la apertura palatal que proporciona el goce de la comida y el goce de la palabra es la que él celebra. Los siguientes 4 ensayos toman
Para este banquete literario recoge poemas de la antología poética en honor a Góngora, publicada en 1927 por Gerardo Diego, la que cubre 3 siglos de poesía en idioma español, desde Lope de Vega a Rubén Darío. Para terminar esta etapa recurre al barroco arquitectónico en lo que denomina las 2 grandes síntesis que están en la raíz del barroco americano. El indio Condori, supuesto autor de la portada de San Lorenzo de Potosí, que funde lo hispano con el paisaje incaico, y el aleyadino, que uniría la tradición lusitana con la africana. Así llega a postular que cuando el barroco europeo era juego inerte de formas, el señor barroco domina su paisaje y regala una nueva solución a la escenografía occidental. El ensayo, el romanticismo y el hecho americano tienen la virtud de conjuncionar de manera muy clara las características específicas del romanticismo con la independencia, y de esa manera convierte al romanticismo en un movimiento auténticamente americano. Para ello observa la vida y obra de 3 personajes, Fray Servando Teresa de Mier, Simón Rodríguez y Francisco de Miranda, todos precursores de la independencia americana, pero hasta entonces muy menores en la historia y en las artes de América. Ellos habrían logrado concebir aquella sustancia de lo inexistente. Para Lezama, la poesía consiste precisamente en esa sustancia de lo inexistente. La imagen, el paisaje de una América independiente de España, y habrían sufrido persecución, indiferencia y muerte por ello. Así que también estaban en la dirección poética de José Martí al crear ese hecho americano cuyo destino está más hecho de ausencias posibles que de presencias imposibles. Porque en la ausencia todo está en acto naciente. Y en esos momentos América era un acto naciente. El primero de estos personajes es el continuamente desterrado romántico Fray Servando Teresa de Mier, quien en el camino del encierro y el destierro, castigos que recibe por haber predicado que la Virgen de Guadalupe era un culto americano anterior a la llegada de los españoles, pudo incluir otro paisaje naciente, la opulencia de un nuevo destino, creando un hecho, el surgimiento de las libertades de su propio paisaje. Fray Servando anuncia y auspicia la liberación de esa sombra dominante en la que se habría convertido para América la corona española, pero solo percibe la nueva América como ausencia. El segundo es aquel misántropo de un individualismo sulfúrico, Simón Rodríguez, quien, al tener un destino tan opuesto al de Bolívar, su discípulo, al vivir en esa libertad irreductible y al irradiar tal esplendor en la pobreza, fue capaz de engendrar una nueva causalidad. Rodríguez es también quien una y otra vez en su tarea de enseñar se encuentra con el fracaso. Cito, es una cita que hace Lezama de Rodríguez: por querer enseñar más de lo que todos aprenden, pocos me han entendido, muchos me han despreciado y algunos se han tomado el trabajo de perseguirme. Por querer hacer mucho no he hecho nada, y por querer valer a otros he llegado a términos de no valerme a mí mismo. Pero su convicción en la cultura incaica, su devoción por el arnero colectivo implantado por Manco Cápac, lo llevó a acabar sus días entre Bolivia y Perú junto a los pueblos andinos dedicados a la agricultura. Sin embargo, Lezama cree que lo que más lo seducía era el culto de Pachacama, Dios invisible cuyo único culto era besar el aire. Más allá del incaico culto solar existía el Pachacama, o culto al alma de la naturaleza. Finalmente, Lezama se ocupa del gran cortesano americano Francisco de Miranda, a quien se le abren todas las cortes de Europa, consigue una fama en el oficio militar en Francia, Rusia e Inglaterra que su patria Venezuela le negó. No llega a ser cosmopolita, arguye Lezama, pues está demasiado atenaceado por la preocupación liberatriz de su pueblo, y en Viena o en Moscú parece incluir el calabozo final. Finalmente regresa a América dejando ese reconocimiento y esa activa vida mundana para unir su nombre al primer gran fracaso de la independencia venezolana y para morir en la cárcel y en desavenencias con el joven Bolívar,
quien es precisamente el que lo encarcela, con tan mala suerte que él mismo tiene que huir y lo deja en manos de Monteverde, el general realista que lo castiga y destierra. Comparte además la idea del incanato con Simón Rodríguez y Simón Bolívar. Los tres personajes, quienes reúnen los signos de la expresión romántica, frustración, fracaso y sobre todo búsqueda de libertad, convergen en José Martí, quien representa en una gran Navidad verbal la plenitud de la ausencia posible, el sueño de la liberación. Así Lezama postula que cuando el romanticismo europeo escribía con sangre de manera muy diferente, en América el romanticismo ofrece el hecho de una integración con la imago de la ausencia, por aquellos que pudieron intuir el nuevo paisaje, la independencia, una América independiente. El cuarto ensayo, Nacimiento de la expresión criolla, considera por una parte que América pone en activo la tradición verbal que recibe, las tradiciones europeas, pero desde lo popular, iniciando así una nueva tradición y prestándole con el paisaje vida agrandada a lo que allá ella padece de hipertrofia. La gracia verbal del pueblo, el poeta malo necesario o poeta de un solo libro, los corridos mexicanos, las calaveras mexicanas de José Guadalupe Posada, fundamentan la propuesta de que por lo americano el estoicismo quevediano y el destello gongorino tienen soterramiento popular. Estas tendencias serán más bien reavivadas con nuevo signo en este continente y ello redundará en darle nueva vida. El americano, cito, el americano no recibe una tradición verbal, sino la pone en activo, con desconfianza, con encantamiento, con atractiva poesía. Lo interesante en los poetas gauchos de principios del siglo XIX para Lezama es la relación de la gracia y los logros verbales con la inmensidad del paisaje de la Pampa, señalando a Ombú como la casa del desierto. Allí también hace llegar a Martí. Así dirá que cuando el lenguaje decae, América ofrece la dionisíaca guitarra de Aniceto el Gallo, del poeta Hilario Escazú, y el fiesteo cenital en la pinta idiomática de José Martí, implicados con su propio paisaje. El último ensayo, Sumas críticas del americano, se refiere al siglo XX, al surgimiento del Nouveau, como él lo llama. Así que el autor utiliza aquí el autor utiliza la figura de Picasso como una metáfora de las posibilidades creativas, de la innovación que toma de la tradición, de la capacidad de reinterpretar lo recibido, de las posibilidades de la síntesis desplegadas en la trayectoria del pintor y en lo que pudo hacer con sus herencias culturales, pero también de lo que pudo aprender y dar a sus discípulos. Se refiere a él como el ente influenciador, el ser hecho para provocar en los demás una virtud recipiendaria. Y esta propuesta se une al concepto de paisaje como una de las formas de dominio del hombre, como la naturaleza amigada con el hombre, que es la naturaleza que revela. En consecuencia, desarrolla el concepto de la voracidad como protoplasma incorporativo del americano. Nos dice, el americano conoce por su amplitud de paisaje, por virtud recipiendaria. Revisa, a modo de ejemplo, la peligrosa encrucijada en que los griegos se encontraban entre el teocentrismo egipcio y la refinada barbarie persa, y entonces privilegian el legado egipcio, porque viene de lo oscuro y lejano, con la tarea de ponerlo a luchar contra hidras y serpientes y que nos amenice la sexualidad rendida y la hidrogeneratriz perezosa. Fin de cita. Es decir, si primero está la virtud recipiendaria, le sigue la posibilidad de elegir influencias. Revisando cada una de las etapas desarrolladas en los anteriores ensayos en relación con el paisaje, propone para esta etapa que, cito, frente al glauco frío de culturas minervinas o la cólera del viejo pan, ofrecemos en nuestras selvas el turbión del espíritu que de nuevo riza las aguas y se distribuye por el espacio gnóstico, por una naturaleza que interpreta y reconoce, que figura y añora. Eso en relación a Lezama. El paisaje en los ensayos de Medinaceli. La obra ensayística de Carlos Medinaceli está dispersa en diferentes libros que recolectan los escritos con diferentes criterios.
Uno de los pocos libros editados por él y publicados en vida es Estudios Críticos. El prólogo está fechado en 1938. Con la publicación de este texto, el autor se despide de su inclinación hacia la poesía para pensar la producción cultural boliviana y ejercer esa función de cordialidad comprensiva que es la crítica. Sin embargo, es necesario apuntar que ya en 1927, en el Día de Potosí, en sus columnas escribe sus primeras reflexiones sobre el paisaje. Algunos títulos de estas columnas son diversas consideraciones líricas sobre la aristocracia del otoño o de las relaciones del invierno con el espíritu suspicaz, donde advierte que, revisando cómo Sanz muestra que es precisamente en el invierno cuando se cometen los asesinatos y demás barbaridades en Potosí, entonces dice, él advierte que precisamente esta visión, esta influencia del clima y del paisaje no se vaya a confundir con el determinismo, para lo que cita Spengler, y voy a citar esta cita, dice: pero la historia del hombre representa una tan dura pelea con la historia del paisaje y permanece tan unida a esta por mil raíces que sin la historia del paisaje no se comprende bien la vida, el alma, el pensamiento. Sus otros artículos que componen la columna que se llamaba algo de pensamientos de un hombre desocupado, pero después la cambia por el hombre y el paisaje. Los otros títulos son el ideal estético y el amor al terruño, el sentido fáustico del paisaje andino, en las que se puede ver la búsqueda del sentido que las estaciones tienen en ese Potosí de la década del 20. Así como se pregunta ¿a qué obedecerá esta ineptitud que tenemos los bolivianos para sentir la belleza del paisaje materno, para inmediatamente arengar. Es necesario que en el alma de los adolescentes se vaya despertando el sentimiento estético del paisaje. Ya entonces estará la inquietud en el pensamiento de Mendizábal respecto a este tema. En la primera parte de Estudios Críticos, titulada Valoraciones, aparecen 5 artículos que parecen armar una unidad, pues a partir de las observaciones críticas al libro de José Eduardo Guerra, Itinerario Espiritual de Bolivia, el autor desarrolla sus ideas en relación al paisaje, a la tierra y al indio en la literatura boliviana. Se trata de observaciones críticas a Itinerario Espiritual de Bolivia, de 1933, la cuestión del indianismo e ideología indianista, que no están fechados, ficcionómica del paisaje andino, también fechado en 1933, y finalmente el andinismo en la literatura boliviana, que lleva la aclaración, comentario a una conferencia dada en Berlín por José Eduardo Guerra. Evidentemente se trata de diferentes artículos, sin embargo se observa una continuidad temática entre ellos. Todos, de una manera o de otra, responden al desafío que parece haber sido para el crítico el contenido de la publicación en el extranjero sobre literatura boliviana, Itinerario Espiritual de José Eduardo Guerra. Tangencialmente es interesante notar que si Medinaceli trabajó con la edición de 1933 de Amberes, resulta que su lectura y comentarios son del mismo año, y llama la atención esta proximidad, considerando la dificultad de las comunicaciones de entonces y que Bolivia estaba en plena guerra del Chaco. En el primero de ellos, reclama al autor de Estancias el haber hecho la selección de textos en base a opiniones cristalizadas y con criterios atrasados, sin un análisis de lo que se producía ese momento en Bolivia y sin revisar juicios convencionales. Pese a esta clara crítica, no deja de valorar la labor de Guerra al haber producido ese libro y cree importante examinar las opiniones que le sustentan y hacerle conocer sus propias observaciones, pero evitando la crítica fácil y laudatoria, pues considera un imperativo vital el progreso de la cultura nacional. Concluye que se trata de la obra de un diplomático, no de un crítico, y por eso privilegia la belleza de nuestro paisaje, señalando con cierta ironía que es lo único bello que tenemos en materia de arte, antes que la relación de este con lo producido en literatura. Lo que sostiene el crítico es que no se trata simplemente de seleccionar obras por el paisaje que retratan, es decir, el paisaje en tanto objeto de representación,
sino de buscar aquellas que se relacionan con él y de qué manera lo hacen, en tanto vivencia que se inscribe en el arte. Como lo demostrará posteriormente en el artículo Fisionómica del paisaje andino, cuando hace una lectura de Castalia Bárbara de Ricardo Jaime Freire y afirma que, cito, el paisaje, el ritmo, el matiz, la sobriedad y precisión de imágenes y el ambiente general del poema son andinos, fin de cita. Propone que Freire viajó mucho desde niño por las llanuras y sierras del Perú y Bolivia, y al viajar, cito, todo ese paisaje fue adentrándose en el alma hasta caer en el subconsciente, donde estratificándosele formó la base granítica de su propia alma, la vértebra de su personalidad. En la misma vena de expresar lo auténtico, critica el diletantismo de los escritores de su época. En la cuestión del indianismo continúa leyendo la obra de Guerra y le observa el banalizar la corriente del indianismo por la urgencia de mirar hacia Europa, cuando él considera que lo fundamental y fatalmente imperativo es volver los ojos a la realidad boliviana, que es fundamentalmente indígena. Arguye que desde la colonia nuestra existencia ha tomado la forma hispánica, siendo en esencia india. Para definir este fenómeno, habla de una existencia pseudomorfótica, término que utilizará en adelante y que ejemplifica así: se toman las formas del gobierno europeo si se obra con espíritu de ayllu. En literatura escribimos en castellano, pero pensamos en aymara o quechua. Esta situación causa un desequilibrio, dice Melissa Celis, que nos hace seres problemáticos, pues no llegamos nunca plenamente a realizar la totalidad de nuestro espíritu dentro de una forma definida. Entonces afirma que el medio telúrico no ha perdido esa enorme fuerza plasmadora de hombres y de acontecimientos, y sostiene que, cito, lo fatalmente imperativo es volver los ojos a la tierra que habitamos, obedeciendo dóciles a los influjos maternales de la tierra nutriz. Fin de cita. Por lo tanto, propone que antes de europeizar hasta lo raigalmente nuestro, debemos imprimir un sello americano a lo europeo, sobre todo en el terreno del arte. No conceder carta de ciudadanía al indio en el arte sería entonces negar la posibilidad de una expresión auténtica, porque indianismo sería crear desde la lengua y el paisaje entonces. En Ideología indianista, el autor intenta trazar una genealogía de los pensadores y creadores que responden al indianismo. Y citando a Mariátegui, a Manuel Churata y a Uriel García, considera que las ideas al respecto ya están cimentadas. Lo que falta es que se plasmen en creaciones maestras de arte. Sin embargo, menciona a Alejandro Peralta, peruano, como un poeta que sí logra ese tipo de expresión indianista. A propósito, sostiene que los límites de las naciones no corresponden a los del espíritu, más bien la continuidad